Hola, hola. En el siguiente video laboratorio de la ley de los gases con mis compañeras Karen Medina, Laura Stross, Mariani Gómez y María José Gutiérrez les vamos a explicar las tres leyes de los gases, que estas son la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Boyle. Para esto utilizaremos tres experimentos para explicarles con mayor detenimiento cada una de estas. Gases ajusta a tres leyes, las cuales es reaccionar volumen de un gas a su temperatura y también con su debida presión. Es por esto que los gases obedecen a estas tres leyes. En el siguiente informe estudiaremos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Y por medio de estos comprobaremos experimentalmente cada una de las leyes. También observaremos lo que sucede respecto a la temperatura y presión y el volumen al someterse con cada uno de los diferentes experimentos. Las palabras claves de este laboratorio fueron las siguientes: presión, temperatura, volumen, gases, leyes, cambios y proporcionalidad. All gases adjust to three laws, which is to react volume of a gas with its temperature and also with your shoulder pressure. It's by this that the gases are due to these three laws. In the following report, we will study about the following laws: Boyle's law, Charles' law, and the law that Isaac. And this we will check experimentally both of these laws. Also, we will observe what happens regarding temperature, pressure and volume to submit with each of the different materials. A partir de experimentos, explicar cada una de las leyes con ayuda de diferentes materiales por medio de las cuales entenderemos las relaciones directamente o inversamente proporcionales, ya sea la temperatura, volumen o la presión. También buscamos de una manera didáctica que cada una de estas leyes que se entendía por completo y así poder entender sus características. Diversas leyes. La primera de ellas fue la ley de Boyle, la cual fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Otro de ellos que también la descubrió fue Marriott, pero este la publicó años después. Por esta razón, en algunos libros encontramos la misma ley con el nombre de Boyle y Marriott. La ley de Boyle o de Marriott establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. La segunda ley que evidenciamos fue la ley de Charles, la cual se dio en 1787, que estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante, y observó que cuando aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba, o sea, aumentaban las dos, y que al enfriar el volumen disminuía, o sea, tres variables, dos aumentaban y la otra disminuía. Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el choque por unidades de tiempo será mayor, es decir, producirá un aumento de la presión en el interior del recipiente y aumentará por obvias razones el volumen. Esta ley se descubre casi 140 años después de la ley de Boyle o de Marriott, que fue la que evidenciamos primeramente en el laboratorio, debido a que cuando Charles la anunció se encontró con el inconveniente que tenía relacionar el volumen con la temperatura en grados Celsius, ya que aún no existía la escala absoluta de la temperatura. La siguiente ley fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Al aumentar la temperatura de las moléculas del gas se mueve más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac también descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor. O sea, siempre al realizar esta ley se va a obtener el mismo resultado. Siguiendo, estas fueron las tres leyes que evidenciamos en el laboratorio. Los materiales que usamos para esta práctica fue un soporte universal, una matraz de Renelle de 250 mililitros, una rejilla, un trípode, un mechero, un vaso precipitado,
unos globos, un huevo cocido, una manguera de plástico, fósforo, agua y alcohol etílico. La metodología que se utilizó para este experimento fue la siguiente. Se colocó en el trípode encima la rejilla y debajo de esto el mechero, que era el que producía la flama para poder que el Erlenmeyer con el globo se inflara cada vez más debido al calor. Como podemos ver en este video, ya vimos que se infló completamente el globo. Más adelante les explicaré por qué se debió esto. Y luego acá se colocó el Erlenmeyer con el globo a temperatura ambiente sin calor. Y podemos ver que a medida que va pasando el tiempo se va desinflando cada vez más el globo, como podemos ver a continuación, ya sin quedar sin aire completamente el globo, pero no se sabe por qué. A continuación les explicaré por qué se debió esto. Bueno, ahora vamos a hacer la explicación científica de la ley de Charles y qué fue lo que ocurrió ahí. Bueno, en esta experiencia se observa la dilatación de la cantidad de aire que está contenido en el matraz. Según la ley de Charles, este es un proceso isóbaro, que es decir que la presión siempre es constante, donde al aumentar la temperatura, que es directamente proporcional al volumen, este último aumentará a medida que aumenta la temperatura. Y cuando haya una disminución de temperatura, el volumen se reducirá, lo que hará que el globo se desinfle. Bueno, y la otra explicación de este experimento de Charles es que al disminuir la temperatura del matraz, el globo perderá consistencia y volverá a desinflarse, como se vio cuando se hizo el experimento. La metodología que se utilizó para este experimento fue que se colocó algodón con alcohol etílico en el fuego para llevar la flama dentro del Erlenmeyer, para después colocar el huevo y así hacer que este se introdujera dentro del Erlenmeyer, así como podemos ver a continuación en el video. No sabemos todavía por qué sucedió eso, así que mi amiga María José Gutiérrez les va a explicar la explicación científica de este. A continuación les explicaré el experimento del huevo, donde un huevo cocido es sometido a una botella de vidrio con fuego a su interior. Aquí en este experimento lo que hacemos es explicar la ley de Gay-Lussac. A mayor temperatura, menor presión. Entonces, en lo que se trataba este procedimiento era que primero colocamos el huevo sobre la superficie de la botella de vidrio, teniendo en cuenta que en su interior existía una pequeña muestra de fuego en acción. Luego en unos segundos podemos ver que el huevo se introduce en la botella, pero con algunos la creación es debido a que el agujero era muy pequeño. Entonces lo que se vio en este experimento es que al poner el huevo en la botella, en la parte superior no podía pasar, pero después de realizar todos los pasos descubrimos que sí pasó. La metodología utilizada en el siguiente experimento fue que al introducir una botella de plástico y un globo dentro de un recipiente con agua, la inflación del globo iba aumentando. La explicación científica que se logró recuperar del experimento de la ley de Boyle fue la siguiente. A medida que se sumergió la botella en el agua, el volumen disponible para el aire aumenta y la presión interna y el globo se llena de aire. Si luego sacamos la botella del agua, aumenta el volumen disponible para el aire, mientras que disminuye la presión interna y el globo se iba a desinflar. En los experimentos pudimos obtener estos resultados. Bueno, hicimos esta tabla para poder expresar mejor los resultados. Bueno, ya sabemos que hicimos los experimentos con las 3 leyes de los gases, que eran estas, y estas son unos análisis que nosotras comprendimos a través de los experimentos que hicimos. Entonces, primero pudimos saber que la presión no es directamente proporcional con el volumen, directamente con la ley de Boyle, porque mientras que iba aumentando la presión en el recipiente, mientras que iban metiendo la botella, el volumen iba disminuyendo, mientras que la presión iba aumentando, el volumen iba disminuyendo, y cuando la presión iba disminuyendo, el volumen aumentando. Entonces podemos saber que no es directamente proporcional, y lo podemos saber
con la ley de Boyle. Luego, con la ley de Gay-Lussac, pudimos saber que la presión es directamente proporcional con la temperatura, puesto a que cuando iba aumentando la temperatura, la presión iba aumentando. Este fue el experimento que hicimos con el huevo. Entonces, cuando teníamos calor dentro del Erlenmeyer, la presión iba a ser mucho mayor, entonces iba a ser ingerir mucho más fácil el huevo, mientras que si estaba a una temperatura ambiente no se iba a ingerir tan fácil. Entonces, esto lo podemos saber con la ley de Gay-Lussac. Y podemos saber que la temperatura era directamente proporcional con el volumen con la ley de Charles. ¿Y qué fue lo que hicimos con la ley de Charles? Pues, si no se acuerdan, fue cuando pusimos en el mechero, pusimos el Erlenmeyer para que así pudiera inflarse el globo. Entonces, mientras que iba aumentando la temperatura, iba aumentando el volumen. Y cuando llegamos y lo pusimos a temperatura ambiente, el globo iba disminuyendo su volumen. Entonces sabemos que estas son directamente proporcionales y estos fueron nuestros resultados de nuestros 3 experimentos a partir de todos los experimentos que realizamos a lo largo de este video. La primera conclusión: el aumento o disminución del volumen del aire depende de los cambios de temperatura que sufre el medio que los contiene, cuando la presión es constante, tal y como se establece en la ley de Charles. La segunda conclusión es que la presión del aire de la botella con respecto al aire del exterior disminuye, lo cual hace que el aire del exterior presione el huevo y por consecuente este se introduce. Como tercera conclusión tenemos que la temperatura es directamente proporcional a la presión que está expuesta el gas. Es decir, que a mayor temperatura tendrá una mayor presión y viceversa. Es decir, que si hay menor temperatura, pues hay una menor presión. Esta afirmación se puede resumir a partir de la ley de Gay-Lussac. Por último, tenemos que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, ya que a lo largo de la experiencia que tuvimos en el experimento, se dice que mientras se aumenta la temperatura, también se aumenta el volumen. Esto hace referencia a la ley de Charles. A mayor temperatura, mayor volumen. Pudimos analizar el experimento de la ley de Boyle que la presión del gas es inversamente proporcional al volumen, puesto a que mientras que el volumen del globo iba aumentando, la presión que hacía con el agua iba a ser mucho menor. Es decir, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Mientras que si el volumen iba disminuyendo, el volumen del globo, la presión del agua iba a aumentar. El experimento de Charles, que era el de la estufa, podemos observar que es proporcional la temperatura con el volumen y cada vez que iba aumentando la temperatura iba aumentando el volumen del globo, mientras que iba disminuyendo la temperatura, el volumen iba a ser cada vez más pequeño hasta que era una temperatura neutral, y en la temperatura neutral, como pudimos ver, no había nada de volumen en el globo, es decir, estaba sin aire. Y el experimento del huevo, que era el experimento de Gay-Lussac, pudimos observar que la temperatura es directamente proporcional a la presión. Bueno, del tercer experimento, que fue el de Gay-Lussac, se pudo observar y analizar que la temperatura con la presión expuesta a un gas eran directamente proporcionales, y eso hacía a que cada vez que había más temperatura, la presión iba aumentando, y eso hacía que se introdujera mucho más fácil el huevo que sin haber mucha temperatura. Es decir, que si no había una temperatura ambiente, el huevo no se iba a introducir, mientras que si se introducía una temperatura alta dentro del Erlenmeyer, la presión iba a ser mucho más alta y así mucho más fácilmente iba a introducirse el huevo. Por último, agradecerles por prestar atención en este video donde les explicamos las 3 leyes: Charles, Boyle y Gay-Lussac.